Hola, ¿cómo estás, Moadicto? Te saluda Sator. Hoy te traigo un video dedicado al Magic Gladiator, el cual, como ya sabes, es mi personaje favorito en el MU Online. Así que en este video analizaré al personaje, te brindaré la información relevante que necesitas saber y revisaremos a sus mejores variantes. Así que sírvete un vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que vamos a iniciar con el video. Para adentrarnos en la teoría necesaria para dominar al Magic Gladiator, voy a dividir este video en los siguientes topics: características básicas, análisis del personaje, diseño del personaje, tipos de entrenamiento y curiosidades. El Magic Gladiator o MG para los amigos tiene habilidades mixtas respecto al uso del melee y la magia. Y esto se debe a que los MG no son propiamente humanos como los BM. Los MG son una raza cuya ascendencia genética permite que puedan dominar habilidades mágicas. Dejando por fuera algo que algunos muadictos de antaño aseguraban, que el MG es un personaje híbrido entre un BM y un SM. Para la creación de un MG debes primero entrenar un personaje hasta nivel 220. De ahí que en la época de oro del MU Online pocos eran los jugadores que usaban este personaje. Muy a pesar de lo que los nuevos jugadores piensan, en los inicios del MU Online el MG llegó a ser el personaje más poderoso en PvP, y esto se debía a su skill Fire Slash. Y es que este fue el primer ataque melee del juego que tenía un debuff incorporado. Este debuff reducía en 10% la defensa del enemigo al que atacaba, sea un bicho u otro personaje. Adicional a esto, y debido a que era un personaje nuevo y siempre hay errores de lanzamiento, el debuff en esas épocas era acumulable, de manera tal que los últimos hits que dabas al enemigo antes de que caiga eran mucho más grandes que los iniciales. Poco tiempo después, la W roja se percata de este problema y retira el debuff del Fire Slash, dejando solo el efecto visual, que son esos cráneos que rodean al enemigo. Tiempo después se activa nuevamente el efecto del debuff, pero ya no puede ser acumulado, nerfeando en sobremanera la capacidad PvP que tenía este grandioso personaje. Además de tener un look distinto por ser un personaje que no usa casco y ser el primer personaje con una pieza de armadura menos, el MG también se caracterizó por la forma en la que portaba alguna de sus armas. Las cuales fueron las primeras armas del juego que eran de melee pero tenían una habilidad incorporada para ataque de largo alcance. Me refiero al Power Slash, un ataque melee que tiene un excelente AoE. Si no tienes bien en claro qué es AoE, te recuerdo que tengo un video explicando muy bien qué es y cómo está configurado en el juego. Características como estas son las que hicieron que el MG sea un personaje muy funcional y muy vistoso en la época de oro del MU Online. Justo por eso es que tu amigo Sator decide dejar de lado su Blade Master Satorman en el nivel 243 para dedicarse a jugar única y exclusivamente al MG. Como mencioné antes, una de las características más llamativas del MG es que no porta casco, y esto Moadicto sí constituye una desventaja muy grande y te explico por qué. Tiene menos defensa, y esto no solo se debe a la defensa establecida en el ítem, sino que también se pierde la posibilidad de contar con la opción de Defense Level 20 de los Items Mastery y la opción Defense que te brindan las Jewels of Harmony. Tiene menos HP, y esto no solo se debe a perder la posibilidad de contar con la opción Life de los Items Mastery, sino también las que pueden brindarte los Seeds en Items Socket. Una diferencia mucho más notoria cuando usas Sets Ancients Root, ya que los personajes que pueden usar 5 piezas pueden combinar las 4 piezas Root con una Excellent Mastery o una Socket. Tiene menos probabilidad de Critical Damage, que es una opción que te brindan los ítems con lag y que, tal como expliqué en mi video de Damage y Hits, juega un papel muy importante en las iteraciones para el cálculo del hit. Tiene menos opciones Harmony, que si bien ya te mencioné algunas, existen otras que pueden ser decisivas para tu desempeño, como el Decrease Damage o el incremento de AG. Tiene menos porcentaje de obtención de Zen, un recurso que fue ganando mucha importancia desde hace ya varias temporadas, dejando al Magic por fuera del grupo de buenos Zen Farmers. Debido a que el MG no cuenta con casco, el diseño que tiene siempre ha sido muy llamativo, y no solo por tener la cabeza descubierta, sino que varias de sus armaduras han sido bien diseñadas, compensando esta faltante con un protector facial, que si bien no es una característica medieval como tal, le brinda cierto carácter agresivo, tal como los protectores faciales de los guerreros de algunas culturas como la japonesa. Si bien las primeras armaduras del MG como la Atlans y la Thunderhawk contaban con ese característico protector facial, esto se fue perdiendo con el tiempo, más aún con la salida de los Set Root, que si prestas atención tienen piezas muy similares entre personajes de melee, así como entre personajes de magia. Sin embargo, gracias a la voluntad de Lord Kundum, llegó el set Apocalypse, devolviendo al MG ese protector facial que tanto nos gusta a los fanáticos de este personaje.
Pero no solo el protector facial es algo característico de este personaje, sino que tiene una capa incorporada en su diseño inicial y que incluye el emblema que es usado en varios logos de servidores privados, incluso en el mismo servidor de la W roja. Por si no lo sabías, ese logo no es de la bandera del continente del Mu, sino que es el logo del estandarte de la Armada de Caballeros Elite que defendieron el continente en las primeras guerras, propiamente la Orden de Gaion Karain, que seguro lo recuerdas por ser el MG más poderoso que hizo frente y derrotó a Lord Kundum. Y si no lo recuerdas por eso, pues de seguro lo has visto en el ya pasado evento de Gaion, en donde tenías que vencer a su forma corrupta para completar la misión. Gaion tiene una buena historia que espero algún día traer al canal en su propia saga de videos, pero todo eso depende de los comentarios y de las sugerencias que hagan los miembros del canal. Otro aspecto interesante de su diseño son las armas, y es que hasta la llegada de los Item Socket al continente del Mu, el MG solo portaba armas propias de 2 manos, y estas incluían el Skill Power Slash, a excepción de la mítica Thunder Blade, un arma con un daño muy poderoso y que al ser empleado con el Fire Slash en las épocas de oro, era símbolo de dominio en PvP. Con la llegada de las Rune Bastard Sword y de su evolución Asura, el MG pasó a ser un personaje que también podía usar 2 espadas propias, y que en combinación obtenía un bonus de damage. Incluso las Rune Bastard Sword aún conservan su vínculo visual de energía. Indistintamente del tipo de arma, el diseño de sus armas combinado con la forma en la que las portaba le daban ese plus visual que lo diferenciaba notoriamente de los demás personajes. Sobre las alas debo ser sincero, y ahí sí le veo el punto débil en el aspecto visual, siempre apostando por una especie de plumas de energía que la verdad no guardan ninguna relación con el diseño inicial que tenía de portar una capa. Estoy seguro de que si mantenían ese aspecto de tener capa y las convertían en su ítem de vuelo, otro sería el aspecto de este gran personaje. De todas formas, creo que las Ring of Rings son las alas menos feas del MG. Revisando el contenido de las seasons que vienen, me temo que el diseño de sus alas se mantiene en un muy mal camino. Solo nos queda aceptar el hecho de que nada es completamente bueno ni completamente malo. Existe un equilibrio universal, tal como lo dijo Thanos, que por cierto se basó en el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, quien fue miembro de la Royal Society. Una vez visto todo esto, Muadicto, ya podemos revisar la información que te permitirá establecer una estrategia general de entrenamiento para tu MG. Si bien el Moonlight es un MMORPG y tal como te mencioné en otro video, este juego se basa en subir niveles y adecuar los puntos que obtienes para incrementar las capacidades de tu personaje, así como para el uso de armas y armaduras cada vez más fuertes, tu objetivo debería ser siempre el configurar tu personaje de forma tal que sea lo más funcional posible con los recursos que tienes. Entonces, por cómo está diseñado el juego, tienes posibilidades infinitas para configurar a tu MG. Sin embargo, si quieres tener buenos resultados, debes basarte como mínimo en los siguientes criterios. Bonus de especialización, que tal como te indiqué en otro video, se pueden ver en el menú C con números violetas en las virtudes donde se aplica. Piezas de armadura. Esto es importante porque no es lo mismo portar un set Ancient Root, un set Mastery Excellent o un set Socket. Armas y escudos. Similar al punto anterior, no es lo mismo un arma Excellent, un arma Mastery o un arma Divine. Los dos últimos puntos se encuentran muy relacionados a los recursos con los que cuentas, y si bien la diferencia es considerable entre un tipo de ítem y otro, no debes olvidar que para disfrutar del juego no necesitas item stop. Lo que necesitas es conocer bien la teoría para que sepas cómo configurar a tu personaje con los ítems que tienes, conocer sus límites y no frustrarte. Ten en cuenta que existen personajes supports que pueden potenciar las habilidades de tu personaje principal, y si quieres saber más sobre eso, te invito a ver mis videos de personajes supports, en donde encontrarás toda la información necesaria para configurarlos de forma eficaz. Entonces, basándome en todo lo que acabo de mencionarte en este topic del video, los tipos de MG y las configuraciones básicas que deberías tomar en cuenta si decides jugar un MG son las siguientes. El Magic Knight Type con sus variantes, Two Hand Sword Magic Knight, One Hand Sword Magic Knight y Sword and Shield Magic Knight, que de aquí en adelante serán mencionadas como 2 SMK, SMK y SSMK. Asimismo tenemos al Wizard Knight Type con sus variantes, Two Hand Staff Wizard Knight, One Hand Staff Wizard Knight y Staff and Shield Wizard Knight, que de aquí en adelante serán mencionadas como 2 SW, SW y SSW. Toma en cuenta que en la comunidad de Muadictos se le conoce al Magic Knight Type como SMG y al Wizard Knight Type como EMG, siglas que vienen de la época dorada del GMO, en donde la especialización del Magic Knight Type se basaba solo en fuerza y la especialización del Wizard Knight Type se basaba en energía. Algo que también es importante mencionar es que desde la Season 16 se habilitaron 3 buffs propios del MG y que se aplican de la siguiente manera. El Spiral Charge, que aplica al 2 SMK, cuya aplicación aumenta el damage y algo de defensa, aumenta el range del Chaos Blade y del Fire Blood hasta 6 tiles.
siendo su virtud potenciadora la fuerza. El Crusher Charge, que aplica al SMK y al SSMK, cuya aplicación aumenta el ataque speed y la defensa, aumenta el range del Chaos Blade y del Ice Blood hasta 5 tiles, siendo su virtud potenciadora la agilidad. El Elemental Charge, que aplica al 2SW, SW y SSW, cuya aplicación aumenta el Wizard Damage y la defensa, aumenta el range del Havoc Spirit hasta 7 tiles, siendo su virtud potenciadora la energía. Estos 3 buffs tienen la característica de que cada tercer ataque libera una onda explosiva que genera hits adicionales. Si no sabes qué es el ataque speed, range o tile, recuerda que tengo un video explicando muy detalladamente esos conceptos. Tampoco olvides revisar muy bien los requisitos para aprender los skill root. Tómate el tiempo que sea necesario para asegurarte que estás incrementando la habilidad correcta en el árbol 400 y su mejora en el árbol 800. No está de más comentarte que tengo videos explicativos de estos árboles en mi canal. Desarrollar de forma detallada cada uno de los tipos y cada una de las configuraciones que te acabo de mostrar extendería demasiado la explicación, por lo que dependiendo de la cantidad de likes o de comentarios positivos podría preparar una serie de videos desarrollándolos por separado. Sin embargo, y para que no te alteres muy adicto, vamos a revisar la información de estas variantes en unas fichas técnicas con la información más relevante y así puedas ir evaluando cuál MG te convendría jugar. No está de más comentarte que los términos que estoy empleando en estas fichas ya han sido debidamente explicados en videos anteriores, así que te recomiendo como siempre revisar mi contenido. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear una espada de 2 manos. Algo que es importante mencionar es que en el juego existen armas específicas para esta configuración que no pueden ser usados por otros personajes. Su virtud principal es la fuerza, tiene mejor performance en PvM, el arma recomendada es la Mastery, el ser recomendado el Ancient Root, su skill principal Chaos Blade, su daño PvM es muy alto, su daño PvP es aceptable, su alcance melee es máximo, su resistencia es aceptable, su velocidad es baja, sus ventajas, es un buen killer que puede leviar solo con un daño abismal en PvM, sus desventajas, su skill principal no tiene AOE de 360 grados. Aquí tienes las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Chaos Blade Enhancement y los stats celestes debes repartirlos entre fuerza y agilidad. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear 2 espadas de una mano, y también en el juego existen armas específicas para esta configuración que no pueden ser usadas por otros personajes. Su virtud principal es la agilidad, tiene mejor performance en PvP, el arma recomendada Socket, el set recomendado Ancient Root, su skill principal el Chaos Blade, su daño PvM es bajo, su daño PvP es alto, su alcance melee es aceptable, su resistencia es buena. Su velocidad es alta. Sus ventajas, subiendo su skill damage puede generar buenos hits a pesar de no romper la defensa PvP. Sus desventajas, su skill principal no tiene AOE de 360 grados. Aquí tiene las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Chaos Blade Enhancement y los stats celestes debes colocarlos en agilidad. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear una espada de una mano y un escudo que de ser posible debe ser el propio, y no alguno genérico de otros personajes. Su virtud principal es la agilidad, tiene mejor performance en Hunt, el arma recomendada es la Mastery, el set recomendado Socket, su skill principal el Fire Slash, su daño PvM es aceptable, su daño PvP es bajo, su alcance melee es poco, su resistencia es muy buena, su velocidad es aceptable, sus ventajas, el debuff de su skill principal permite reducir el tiempo de la cacería, sus desventajas requiere acercarse mucho al boss. Aquí tienes las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Fire Slash Enhancement y los stats celestes debes colocarlos en agilidad. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear un staff de 2 manos. Algo que es importante mencionar es que para este caso se emplean staff que también son para otros personajes mágicos. Su virtud principal es la energía, tiene mejor performance en PvM. El arma recomendada, la Socket, el set recomendado, Ancient Root. Su skill principal, el Havoc Spear. Su daño PvM es aceptable, su daño PvP es bajo. Su alcance mágico es máximo, su resistencia es baja. Su velocidad es baja. Sus ventajas, el costo de reparación del arma es menor en comparación a las demás variantes.
Sus desventajas es lento y no puede leviar solo. Aquí tienes las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Havoc Spear Enhancement, y los stats celestes debes repartirlos entre energía y agilidad. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear dos staff de una mano. Algo que es importante mencionar es que para este caso se emplean staff que también son para otros personajes mágicos. Su virtud principal es la energía, tiene mejor performance en PvM y PvP. El arma recomendada, la Mastery. El set recomendado, Ancient Root. Su skill principal, Havoc Spear. Su daño PvM es alto, su daño PvP es alto, su alcance mágico es máximo, su resistencia es aceptable, su velocidad es aceptable. Sus ventajas, excelente killer que puede leviar solo, su skill principal tiene AOE de 360 grados. Sus desventajas, consume mucho AG en su etapa inicial. Aquí tiene las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Havoc Spear Enhancement, y los stats celestes debes repartirlos entre energía y agilidad. Tal como su nombre lo indica, este MG debe configurarse para emplear un staff de una mano y un escudo, que de ser posible debe ser el propio y no alguno genérico de otro personaje. Su virtud principal es la agilidad, tiene mejor performance en Hunt, el arma recomendada la Mastery, el set recomendado Socket, su skill principal Dark Blast, su daño PvM es muy alto, su daño PvP es aceptable, su alcance mágico es aceptable, su resistencia es buena, su velocidad es baja. Sus ventajas, su daño y resistencia son adecuados para bosses de alto nivel. Sus desventajas, es malo para aliviar. Aquí tiene las habilidades principales de su árbol 400 con la cantidad de puntos que deberías colocar. Estas son sus habilidades principales en el árbol 800, el Dark Blast Enhancement, y los stats celestes debes colocarlos en energía. No te preocupes si no tomaste nota o sacaste un screenshot a las fichas técnicas que te he mostrado, ya que estas fichas están disponibles con una mejor resolución en mi Instagram y en mi canal de WhatsApp. Finalmente quiero dejarte algunas curiosidades de este gran personaje. Hasta esta season el MG es el personaje que más skills root tiene disponibles en el NPC. El set root del EMG es más barato que el del SMG, tanto para la compra como para la conversión. El usar dos armas iguales permite que el promedio tenga un adicional de damage, incluso las Rune Bastard Sword tienen un vínculo visual. La bandera del MG tiene dibujada una Rune Bastard Sword. Las armas de dos manos con Power Slash de la época dorada tienen una animación propia al portarlas y trasladarte sin alas, y esto obviamente tiene mucho sentido tomando en cuenta cómo se ejecuta el Power Slash. Las armas de dos manos siempre tienen una longitud similar o mayor a las de una mano. Sin embargo, en el juego por alguna razón la Brilliant de dos manos es mucho más corta. Los Model Box de las flamas de los guantes Apocalypse se ven cuando activas un buff. El MG no tiene alas propias de primer nivel. Para suplir este inconveniente usa las del Dark Knight o del Dark Wizard. Las alas propias del MG pueden obtener como Jewel of Life Option, Damage o Wizard Damage. El Havoc Spear es el único skill del árbol 800 que no tiene Splash. El Evil Spirit es el único skill del árbol 800 que no tiene Bleeding Debuff. Miriam Rex Milone y Gaion Karain son los MG más importantes de la historia del continente Mu. El MG puede portar un arma mágica y un arma melee en simultáneo, pudiendo activar los respectivos skills. Usar dos armas hace que su damage se promedie, pero no de forma aritmética, sino que tiene un ponderado sobre el arma principal, la que va en la mano derecha del personaje, y la segunda arma, la que va en la mano izquierda del personaje, solo participa de ese cálculo con el porcentaje de Wizard y con las opciones Excellent o Socket. Por eso es que la que tenga mayor prestaciones debe ir siempre en la mano derecha. No olvides que cuando abres tu inventario estás viendo el equipamiento de frente, por lo que el arma principal, es decir, la de la mano derecha, va aquí. Hasta aquí el video Muadicto, espero que toda la información detallada te haya sido útil y no dudes en complementarla con todos los videos explicativos que tengo en mi canal. Ten en cuenta Muadicto que este video es introductorio y que tengo planeado hacer contenido más profundo del MG y sus variantes, pero eso depende del apoyo que reciba este video. Si crees que esta información aporta a tu crecimiento en el juego, espero puedas apoyar mi crecimiento en esta plataforma dejando un like y suscribiéndote si no lo estás. Si te gustó su contenido compártelo y si no te gustó compártelo igual. Déjame saber en la caja de comentarios cuál de estas variantes de MG te parece la más interesante y por qué. Te estaré dejando en un comentario fijado links que son de utilidad para la comunidad de Muadictos. Aún no te vayas, que se vienen los agradecimientos a mis nuevos suscriptores.
Te dejo un par de videos que te servirán para seguir disfrutando del juego sin frustrar. Muchas gracias por ver mi contenido muy adicto, se despide tu amigo Sator.